Para nosotros los temas penales son y van a seguir siendo siempre la última instancia, digamos, y la última fase dentro de cualquier proceso. Y así debería ser. Y nosotros hemos trabajado en ese sentido. Hemos buscado además tener más herramientas administrativas que permitan que de esta forma se pueda llevar a cabo una política donde, insisto, el derecho penal sea lo último que se utilice. Vemos con buenos ojos, por ejemplo, que ya tenemos la facultad de acceso a información bancaria, algo que antes solo se lograba al momento de presentar una denuncia penal. Con eso creemos nosotros que va a bajar mucho la cantidad de expedientes que se deban presentar en materia penal. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF SAT FOPA, estamos hablando del trabajo del Superintendente de Administración Tributaria. Hay algunos ejemplos que aquí en esta mesa hemos hablado respecto al trabajo del Superintendente. Muchas veces ocurren situaciones en donde hay, digamos, muchos ojos puestos en un nivel superior de los contribuyentes, el tema de las facturas, si una empresa retuvo o tiene una factura de un proveedor que pues no estaba registrado, tenía problemas legales y que ahí hay pues un encontronazo entre la SAT y ese tipo de acciones que tienen esas empresas. Pero ¿qué pasa hacia abajo? Se habla mucho de la informalidad, de cómo se debe de entrar a ese tema para poder también ayudar a cerrar esta brecha que existe y que el superintendente está presionado para obtener buenos resultados como el año pasado. El contexto es diferente, creo que no se van a dar esos grandes casos del año pasado, pero hay mucha presión. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué no entramos al reto de formalizar a los contribuyentes? Y nos habíamos quedado con José Carlos. Sí, bueno, ese es uno de los retos principales y en este caso creo que no es un reto exclusivo de la SAT. Si bien la SAT puede tomar algunas acciones, tanto administrativas, políticas, internas y operativas que ayuden sí debe de ser también un trabajo en conjunto con instituciones públicas y con instituciones privadas. Y lo digo de esta manera, principalmente un poco por lo que estábamos discutiendo antes de irnos a los anuncios, al corte. Y es que como guatemaltecos no perdamos otra oportunidad y no dejemos tampoco que narrativas como la cacería de brujas se venga a imponer o narrativas como la de Guatemala se va a volver otra Venezuela, venga y se instale en la conciencia colectiva y eso haga o dificulte o bloquee procesos interesantes. Yo creo que si queremos, es decir, si vemos los índices de pobreza, si vemos los índices de desempleo, si vemos los índices de desarrollo en el país, necesitamos, por un lado, que venga inversión, necesitamos, por otro lado, que se genere empleo y parte importante de ese engranaje o de esa maquinaria, o uno de los engranajes, es la SAT. Y otro de los engranajes también son los empresarios. Es decir, es una maquinaria que necesita que todos los engranajes estén, por un lado, coordinados, que están actuando en conjunto y que la maquinaria esté bien aceitada. Entonces, en este sentido, yo sí creo que narrativas como la SAT tiene una cacería de brujas, automáticamente lo que hace es generar contrarios, generar posiciones polarizadas y debilita o casi vulnera y ametralla las posibilidades para sentar, por ejemplo, mesas de discusión en donde se diga, bueno, ¿qué hacemos para formalizar a este 70% de empresarios que están en la informalidad y que no pagan impuestos? ¿Qué hacemos por mejorar las condiciones laborales? ¿Qué hacemos por atraer inversión extranjera? Es decir, todos esos temas trascienden a lo que puede hacer FOPA, pero sí, las acciones de FOPA creo que pueden mandar mensajes positivos a los diferentes actores que están involucrados para tomar decisiones en función, pensemos ahora, en función no de la SAT, en función del país. Ahora, necesitamos impulsar el desarrollo rural, el desarrollo del país. Pero José Carlos, no sé si es un ejercicio o es una percepción de comunicación, pero muchas veces cuando vemos un caso de SAT, de estas intervenciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, muchas veces la ligamos con el trabajo que está realizando CICIG y MP, que pareciese que existe una coordinación. Otros se atreven a hablar de que la SAT
puede ser un brazo operativo de CICIG para presionar a cierto sector. Llegan hasta ese punto de calificar el trabajo de la SAT. Por eso yo pregunto, ¿es un efecto de comunicación el que vemos de ligar automáticamente una acción del SAT con lo que está trabajando CICIG y MP por su lado? No creo que sea un error tratar de amarrar algunos de los casos que ha llevado la superintendencia con los casos que ha llevado CICIG y Ministerio Público, porque todos han contribuido a la depuración del Estado. O sea, en ese sentido no deberíamos de tratar de desligar los casos que estas instituciones estén llevando. Si los llevan en conjunto, pues entonces tendremos más claridad sobre el trabajo que se está haciendo, pero si lo hacen por separado, podrían estar persiguiendo un objetivo común. Entonces no tratemos tampoco de divorciar el trabajo que puede ejecutar la superintendencia desde su espacio con el trabajo que pueda hacer el Ministerio Público. De igual forma, los grandes casos de grandes empresas que pudimos observar el año pasado, que fueron llevados y ejecutados por la superintendencia, posteriormente pasan a las manos del Ministerio Público. Es decir, esta no es una tarea que la SAT realice de forma independiente. Y ahora, cuando se hacen este tipo, se empieza a asumir, digamos, que una persona la lleva contra alguien. Debemos de recordar como ciudadanos, los empresarios de Guatemala no son los grandes empresarios, es decir, la empresarialidad guatemalteca es cada una de las personas que emprende un negocio y empieza a trabajar para contribuir a la economía de este país. Entonces no tratemos de, cuando estamos hablando de que la empresarialidad se debe formalizar, no estamos diciendo las grandes empresas se deben de formalizar. Crear una cultura tributaria pasa por recoger a cada uno, por pequeño que sea, a cada una de las pequeñas contribuciones que existen a la economía del país. Y otro tema que es importante que me gustaría destacar también, de lo que ya hablaba José Carlos, acerca de no especulemos o no tratemos de señalar acciones que son buenas para la institucionalidad guatemalteca con temas que probablemente nos estamos inventando o están en el aire. Y aquí es importante, cuando hablamos de cacería de brujas, cuando se habla de que pudieran existir represalias, antes de eso recordemos que la corrupción no tiene ideología. Es decir, no podemos señalar el trabajo, no podemos analizar, no podemos criticar el trabajo del superintendente con base en la ideología que él tenga. Si se está luchando en contra de la corrupción, no tiene mayor relevancia la ideología que él posea, y si está siendo corrupto, pues tampoco tiene mayor relevancia, porque tanto en la derecha como en la izquierda hay corruptos, y tanto en la derecha como en la izquierda se trabaja por el país. Ahora, Ale, tú mencionas que tanto FOPA como Telma Aldana, Iván Velázquez son parte de este equipo, digamos, que viene a renovar, viene a cambiar balances de poder con todo lo que han hecho, los procesos que llevan a cabo. En este momento, CICIG y MP están en el ojo del huracán por un tema muy aparte, reformas constitucionales. Y también viene a tocar el trabajo del superintendente. Indirectamente o no sé, también él cae en las críticas o en el foco de las críticas de, vieron, allá la SAT está persiguiendo a los empresarios, todo esto es parte de un plan que busca cooptar instituciones para, digamos, llegaban hasta el ejemplo extremo de volver Guatemala a una nueva Venezuela, ¿no? Y lo escuchamos sí, entre la discusión en el Congreso de la República, pero allí mismo también se incluía a la superintendencia en ese grupo. Entonces, yo sé que no se puede divorciar, claro, porque son parte de estos rostros frescos que vienen a renovar, pero también son objetos de críticas por igual. Yo creo que si lo interpretamos de primas a primeras como una persecución e incluimos dentro de un mismo bolsón a estos funcionarios, dentro de los que yo también incluiría a la ministra de Salud, es decir, hay otros rostros, el ministro de Finanzas, el ministro de Gobernación, que de hecho la SAT trabaja muy de la mano con el Ministerio de Finanzas. Son rostros que han venido a tratar de refrescar el sistema y de reconstruir estas instituciones que encontraron tan lastimadas, pero que no deberíamos de caer en la equivocación no deberíamos de tomarlo como una persecución. Es decir, si lo tomamos de primas a primeras como que todo esta es una conspiración para perseguir,
pues tal vez estamos haciendo algo mal, porque yo, desde mi punto de vista, yo lo veo como un golpe de aire fresco al sistema que le permite empezarse a renovar, empezar a construir, tal vez no presentar resultados inmediatos, pero sí empezar a construir sobre bases más sólidas, instituciones más fuertes. Es decir, no los incluyamos dentro de un mismo bolsón para tomarlos como los grandes enemigos. Pongámoslo dentro de un mismo bolsón para creer que toda la tarea que estas organizaciones desde los distintos espacios que actúan están realizando, las están llevando a cabo para tratar de mejorar todo el sistema guatemalteco. Y es que hay acciones complementarias. No, por eso ponía hace un rato, no veamos la acción del superintendente limitada simplemente a la capacidad de recaudación de la SAT. Veámoslo dentro de una perspectiva que esa institución es un pilar importante para que los recursos que necesita el Estado lleguen y estos puedan ser utilizados por las instituciones públicas. Tenemos un país con grandes necesidades en educación, en salud, es decir, por donde le entremos a analizar, ahí hay crisis y hay necesidad de recursos. Claro, los recursos no son suficientes nunca, no son necesarios, cierto, pero en este caso es importante que estos recursos lleguen para que en las instituciones, como por ejemplo en el Ministerio de Salud, que ha demostrado que se han utilizado de manera muy bien, de hecho yo no recuerdo, pero ustedes en la historia, pues al menos mi historia política, pero que en el año hayan iniciado hospitales nacionales con 0 deudas. Y eso sucedió y es un resultado de la gestión de la ministra de Salud Pública, Gutiérrez Hernández Maque. Entonces, cuando uno ve funcionar el sistema y ve los diferentes componentes, entonces identifica, bueno, tenemos al ente recaudador, está haciéndole llegar recursos al Estado y el Estado está dando respuestas y está actuando y está tratando de atender los problemas del país. Entonces ahí es cuando vemos que el sistema tiene que funcionar y que tiene un impacto directo en usted, ciudadano que nos está viendo, en el momento en que va a la escuela, en el momento en que lleva a sus hijos a la escuela, en el momento que va al sistema de salud, va al hospital. Entonces, tengamos una visión sistémica y de cómo necesitamos que las diferentes partes de ese sistema empiecen a funcionar. Entonces, desde mi perspectiva, sí hay que evitar que se posicionen narrativas que solo buscan debilitar las acciones que en este momento está teniendo la SAT. Y polarizar sobre todo. Sí. Bueno, vamos a la tercera pausa de la noche, la etiqueta SF, SAT-FOPA. Al regresar hablaremos de las noticias más importantes de la semana.